El presente es el trabajo del grupo de Integral 3, dirigido por María José Gómez, integrado por Valeria Mora, Valentina Trujillo, Adriana Novoa y Santiago Murcia, en el cual presentamos nuestro planteamiento para trabajar la obra La Noche de los Asesinos en el módulo de farsa, el análisis dramático y contextual que hacemos de ella. Desde la dirección, busca analizar la rebelión como la necesidad del ser humano y verla en la paradoja del yo que soy y el yo soñado, el cual no nos permite alcanzar nuestros deseos y nos muestra obstáculos. Este conflicto atraviesa la obra, a Cuba, y nos atraviesa a nosotros como individuos, 5 estudiantes de artes escénicas en esta sociedad colombiana del siglo XXI. Para abordar el contexto de la obra es importante tener en cuenta que Cuba viene de un periodo colonial muy extenso, es el último país en independizarse. En este proceso de independencia estuvo una figura muy importante que es José Martí. Él estuvo incentivando la primera gran revolución cubana, y gracias a él se desemboca luego en la independencia de Cuba. A partir de esto viene un proceso que se extiende desde 1902 hasta 1909 y que se enmarca como la enmienda Platt. En esta enmienda se consagran algunos derechos que se otorga a Estados Unidos por haber, entre comillas ayudado a Cuba a deshacerse del yugo de España. Aquí se enmarca que ellos pueden intervenir cuando sientan que están siendo amenazados y también que tienen el derecho a usar una parte de la isla que es el cuartel, la base de Guantánamo, perdón. Más adelante viene un periodo de progreso, un tiempo de progreso que fue como en blanco y negro. Este fue el tiempo de poder de Machado. En este tiempo hubo mucha estimulación al progreso, pero también muchísima represión hacia el pueblo y hacia las personas que estaban en contra de estas ideologías. De ahí para allá hubo un tiempo de transición, un gobierno de transición que desembocó en la toma de poder de Batista, que se da luego de la revuelta de los sargentos, que es ganado y bueno, como dije, desemboca en la ganancia de poder de Batista. Batista tiene una época, un mandato entre las sombras de la mafia de Estados Unidos y bajo estas sombras toma malas decisiones para Cuba que perpetúan la represión y la dependencia. Más adelante, bueno, este episodio fue conocido como uno de los detonantes más importantes para la Revolución Cubana, que se da entre 1953 y 1959 y que tiene como primer suceso el asalto al cuartel Moncada, que va dividido en 3 fases y tenía como objetivo apropiarse del armamento para poder llevar a cabo la revolución. Lamentablemente son encontrados antes de llevarlo a cabo y deben exiliarse a México y volver desde el extranjero a reorganizar la revolución. Más tarde vuelven y tras varias luchas terminan ganando en 1959 la revolución cubana.
Batista sale de la isla y de ahí para allá viene un periodo de muchas crisis y de muchas reformas de salud, de educación, de seguridad, y de reformas también agrarias que buscan enmendar un poco las desigualdades. Y para lograr esto, Cuba hace una alianza con las URSS que desembocan en un desagrado por parte de Estados Unidos, y así se llega a lo que conocemos ahora como los bloqueos que hizo Estados Unidos a Cuba. Entonces, podemos concluir a raíz de la historia de Cuba que ha tenido un anhelo de libertad constante porque solamente hasta la revolución tuvo una oportunidad de gobernarse a sí misma como pueblo y toda esta revolución que se dio en el 59 le abrió horizontes al pueblo cubano y lo llenó de ímpetu y esperanza. Culturalmente surgieron varias expresiones que hablaron de este periodo y que lo cuestionaron en ese momento y ahora. Esto es una expresión de la noche de los asesinos, es una expresión de esto. ¿Quién es José Triana entonces y cómo era su relación y cómo tuvo que ver con la Revolución Cubana? José Triana fue un poeta, dramaturgo, guionista, filósofo, traductor y crítico cubano. Nace en Atuey el 4 de enero de 1931 y fallece en París el 4 de marzo de 2018 en el exilio. Bueno, nace en una familia de origen obrero. Su padre trabajaba en una compañía de teléfonos, a quien más adelante ascienden y se mudan para Bayamo. Estando allí en Bayamo, con 10 años, a la edad de 10 años, empieza a explorar y a escribir sus primeros poemas, empieza a explorar la poesía, donde se nutre con los primeros autores de su infancia, como lo son Dante Alighieri, Miguel de Cervantes, Émile Solá y Cirilo Villaverde. Más adelante, en 1950, se gradúa de bachiller y entra a la carrera de filosofía. Eh, Empieza en este momento de juventud, empieza a hacerse un montón de preguntas y empieza a pasar por un momento donde se llena de inquietudes políticas y literarias, eh, a lo cual lo lleva a ciertos unos referentes, los cuales uno de los principales que tuvo pues a lo largo de su historia fue Martí, donde aquí veremos una frasecita. Eh, Toda obra de Martí era para mí un testamento literario, poético y revolucionario, citado por José Triana. Otro de los referentes importantes es Sartre y Camus, perdón. Y ya luego viene la poesía y literatura latinoamericana, donde dentro de estas está Virgilio Piñera, y aquí vamos a hablar de dos puntos importantes que fueron como choques estéticos para él dentro de su arte, influencias, que dentro de estos está Virgilio Piñera, donde en un momento de su vida lee el poema que se llama La Isla de Peso, y eso fue un gran referente para él. Ya luego viene la generación del 98. Okay. Y ya como segundo referente, el primero era Virgilio Piñera con el poema de La Isla de Peso, y el segundo, uno de sus grandes referentes, como decía ahorita, que fueron choques estéticos para él, fue el montaje de Las Criadas del Teatro Prometeo, la obra de Jean Genet, y fue una inspiración más adelante para La Noche de los Asesinos.
postura política de José Triana. José Triana apoyaba la revolución, participó activamente de la misma. Él ansiaba la libertad de decisión del pueblo cubano. Vemos que su teatro refleja esto, que era consciente de cómo este ayudaba a enmarcar imágenes revolucionarias. Tenemos aquí una frase que él decía, que era: yo me digo, si el mundo es teatro, si la revolución es carne de teatro, procuremos que el teatro y por consiguiente la revolución sean ejemplares, y tal vez, y solo tal vez, conseguiremos entre todos que el mundo también lo sea. Entonces vemos que José Triana escudriña con su dramaturgia en el marco revolucionario, en lo que guarda, en lo que oculta, sus secretos, en lo que deja fuera. Expresaba las molestias de las clases más bajas, más sencillas, y esto le permitió hacer como una lectura mucho más amplia de su contexto, le permitió hablar de la gente, del pueblo mismo. El problema en sí se basó que el concepto mismo de revolución atravesaba una crisis cultural. Vemos que el ser humano busca nuevos horizontes, siempre está en busca de cambios y transformaciones. Entonces, un sistema que impida esto, que censure este avance, va a generar incomodidad, va a generar crítica. Esto lo vemos relacionado, lo vemos en las obras de José Triana, lo podemos ver en estas, que son El Mayor General. Entonces, en 1957 vemos cómo esto muestra una historia contra la tiranía situada en la década de 1920 contra el periodo batista. En Medea en el espejo vemos esta metáfora de la vida cubana y de la necesidad de un acto de liberación. En La muerte del ñeque vemos una búsqueda de un nuevo orden y cómo en la vida de los cubanos se estaba reproduciendo, repitiendo estas mismas luchas de poder. Vamos a hablar sobre el regreso de Triana a Cuba después de su gira mundial. Entonces, él regresa en diciembre del 67, donde participa en un seminario de teatro, donde el propósito allí era crear como una política cultural revolucionaria, y para ese momento el Estado cubano deja de apoyar a varios autores como Virgilio Piñera, Antón Arrufat, Abelardo Estorino y hasta el mismo Triana. Les han quitado ciertos apoyos. Al terminar este seminario en el que se encuentra Triana, él lee una ponencia y es abucheado por todo el público, donde lo tildan de ser contrarrevolucionario y ser un infiltrado de la CIA, y también estar intentando infiltrarse dentro de los intelectuales cubanos e instaurarles ideas antirrevolucionarias, etc. Este mismo año, en el 68, que se casa con su esposa, es invitado como jurado de los premios de la UNEA, que es la Unión de Escritores y Artistas Cubanos, y allí se encuentra con una obra, bueno, donde él la elige, es amenazado. Le quitan su carnet de la UNEA y le dicen que se debe ir a trabajar en una fábrica. Él se va a trabajar en una fábrica de libros. En el 74 deja de trabajar en esta fábrica, le dicen que ya durante muchos años estuvo sin escribir, y en el 74 le dicen que tiene que dejar de trabajar en esa fábrica y puede volver a sus labores normales. Y en el 80 se exilia en París con su esposa. Los acontecimientos desembocan entonces en La Noche de los Asesinos, obra de suma importancia que se enmarca, como ya lo hemos dicho, en la Revolución Cubana. 3 hermanos se encierran en el sótano de su casa a jugar a el asesinato de sus padres. Y durante todo este juego ellos buscan liberarse de las reglas de su casa, y esto empieza a funcionar como una metáfora de la sociedad cubana y libera una situación muy específica de la Revolución Cubana. Es como buscar la manera de cómo me libero de algo.
Entonces ahí habla de cómo la autoridad paterna está escondida en el subconsciente y muestra esos traumas más profundos. Entonces es como mostrar entre la realidad y la ficción, muy sutil pero a la vez muy profundo, es decir, lo que está bien adentro. Hay una lucha individual de cada uno de los personajes, entonces esa lucha está representada en todos sus miedos, en todas esas sensaciones que sienten, en todo ese malestar que van viviendo, pero ellos no pueden mostrarlo, digamos, mostrándolo tal cual, siendo ellos mismos que necesitan utilizar dobles, es decir, utilizar una máscara. Entonces, en ese sentido, eh, si uno lo habla, digamos, en un ejemplo claro, cuando uno, digamos, está tapado completamente o, digamos, solo deja la expresión de los ojos, hay la posibilidad de mostrar lo que se siente. Mientras tanto, cuando está mostrándose todo el rostro, digamos, ya sean los ojos, la nariz, la boca, es decir, toda la cara, ya está uno literalmente expuesto. Entonces, hay algo interesante, es, por ejemplo, los planteamientos de José Triana. José Triana decía algo importantísimo y es que él decía que en su obra era una parábola invertida hacia atrás, buscar los orígenes, buscar los secretos, que está fuera de la historia, pero que sin embargo es la historia misma, es decir, buscar eso que desenmaraña atrás, que a veces, digamos, se omite o se deja a un lado. Entonces él dice, es necesario encontrar obras desde ahí para encontrar la razón del conflicto, la razón de por qué se está dando o lo que se está sucediendo. Entonces, digamos, en una entrevista que les concedió más o menos en los años 80, él decía también otra situación o otro momento era que esta obra está involucrada muchísimo con el proceso revolucionario en Cuba. Entonces, él se pregunta a sí mismo, bueno, ¿contra quién se escribía? Contra todas esas medidas represivas. Entonces, era como una especie, digamos, de crítica a todo lo que se habla de que la nación o la patria es como lo femenino, todo lo que embarca, todo lo que es la ideología, la gracia, la cultura, y el Estado, que es el papá de benefactor. Entonces, hace como una especie de todo eso, ese papá benefactor, que es lo único que ha hecho es reprimir, oprimir, y al mismo tiempo quitar libertades. Entonces, él decía que el acto más raro es el acto de la libertad, y curiosamente es ese acto que ya se había, digamos, contado ya mis demás compañeras, él siempre anhelaba la libertad, y de hecho todavía anhela. Entonces, siempre ha anhelado ese momento de soñar, de vivir y tener una mejor sociedad. En ese sentido, pues lucha contra un orden establecido, las banalidades y demás. Y algo muy particular también es que él se ponía, digamos, a cuestionarse de que es necesario el cómo pensar y no el qué pensar. Entonces, en ese sentido, llegamos a ese yo saturado de Beba, Cuca y Lalo. Ellos, pues, en cierta forma, yo lo identificaba como una especie de entorno personal. Lo relaciono en ese sentido porque, primero, ocurre, hay acontecimientos de su infancia que permiten no poder integrar una identidad única y necesiten plasmarse en varias identidades para poderse encontrar a sí mismos. Entonces, eh, casualmente ellos han vivido situaciones muy fuertes de su vida, especialmente por la represión de sus padres, por todo, digamos, se puede decir, el maltrato que vivieron de parte de sus padres. Entonces, en ese sentido, en la obra hay algo muy particular y es que ahí aparece algo llamado el doble. Entonces el doble nace del conflicto mental entre los hermanos al desear poder matar a sus padres. Obviamente no los puede matar físicamente porque no lograrían, digamos, muchas situaciones, en especial, por ejemplo, cuando hay una situación donde, por ejemplo, Lalo afirma, reconozco que no sé moverme en la calle, me confundo, me pierdo. Además, ignoro lo que me pasa, es como si me esfumara. Ellos no me enseñaron, me confundieron. Entonces, ahí habla de que simple y sencillamente, desgraciadamente los hermanos dependen del origen que tanto odian, pero sobreviven a ese acto simbólico cuando representan la muerte y cuando deciden asesinarlos metafóricamente hablando, simbólicamente. Entonces, a través del desdoblamiento, que van viviendo, todo lo que van suscitando en sus vidas, entonces Lalo con sus hermanos en un esfuerzo de acabar con esos villanos se desdobla en esos personajes para en cierta forma justificar el parricidio.
Entonces, por ejemplo, Cuca y Beba se mueven por sentimientos inseguros y dubitativos. El que está, digamos, seguro de querer hacer la acción de asesinar es Lalo, mientras tanto Cuca y Beba están literalmente confundidos porque no saben si es correcto, si no. De hecho, se ve mucho en la parte final cuando en cierta forma eh, el hecho del crimen tiene que intervenir la policía y los jueces. Aparecen como estereotipos socioculturales del ritual del crimen y el proceso contra el criminal, especialmente porque Beba y Coca habían defendido a sus padres hasta el final y la única forma, digamos en cierta forma de ahorcar o de generar como una especie de digamos, de satisfacciones o de decir, bueno, me contento con que sí hice lo que hice, pero al mismo tiempo yo mismo me juzgué, yo mismo me di la posibilidad de decir estoy en contra de todo ello. Entonces ahí al final se puede ver algo importantísimo, es que a través del doble, Lalo deja ver la búsqueda del yo ideal, el yo, ese sueño de plena libertad que anima la rebeldía y a ese frustrante proceso de contra de la tiranía. Y ahí es donde otro elemento, digamos, importantísimo, y es que Lalo y sus hermanas necesitan rebelarse contra esa tiranía para, digamos, involucrar un orden de valores que abarcarían en lo que ellos buscan, ese yo ideal, y pues así al mismo tiempo, porque si no lo hacen, el yo real no dejaría nunca de aplastarlos en contra de todo lo que está sucediendo. Entonces, ahí algo parece importantísimo y es que ahí el elemento de la catarsis se da es porque una u otra forma ellos desdoblan la realidad, en cierta manera, utilizando la máscara, eh, sirve muchísimo para poder, digamos, solventar todas las sensaciones que sienten, que no pueden decirlo abiertamente, sino por medio, digamos, del desdoblamiento.